En una tarde que parecía transcurrir entre la cotidianidad y el asombro, la sala de justicia se preparaba para una nueva sesión. El ambiente estaba cargado de esa expectativa única que solo los conflictos más insólitos pueden generar. El secretario, con su andar parsimonioso, organizaba los expedientes sobre el estrado, mientras el murmullo del público asistente creaba un eco suave en las paredes del recinto. Era el momento de dar inicio a la audiencia pública, donde el tremendo juez de la tremenda corte se disponía a resolver, como siempre, un tremendo caso. El juez hizo su entrada con la solemnidad que lo caracterizaba. Al sentarse dirigió una mirada severa pero no exenta de una chispa de curiosidad hacia su colaborador inmediato. Saludó al secretario con voz firme y le preguntó por su salud, pues notaba en él un semblante algo decaído. El secretario con un suspiro confesó que se sentía muy débil y muy flojo, como si las fuerzas lo hubieran abandonado en medio de la jornada. Ante tal confesión, el magistrado, haciendo gala de un humor peculiar y directo, le propuso una solución que rayaba en lo absurdo. Le preguntó si no había observado a los toros en los potreros, aquellos animales que comían hierba con parsimonia y luego se echaban en el suelo a rumiar con absoluta tranquilidad. El juez le sugirió que hiciera exactamente lo mismo, meterse en un potrero a comer hierba y luego echarse a rumiar. Aseguró que a la vuelta de un mes el secretario estaría tan fuerte como él mismo. El secretario, incrédulo, quiso saber si aquel consejo provenía de la experiencia personal del juez. La respuesta fue un rotundo no, pues el magistrado admitió que solo lo había oído decir. Sin embargo, para cerrar aquel intercambio de disparates, el juez decidió imponerle una multa de 50 pesos al secretario por el simple hecho de haberle hecho recomendar tales estupideces. Tras este preámbulo, la atención regresó al orden del día. El caso que tenían entre manos era una estafa, un engaño perpetrado contra una señora en la venta de una cotorra. Con autoridad, el juez ordenó que pasaran los encartados en aquel cotorricidio. La primera en comparecer fue Ángela Toribia Mercado, quien se presentó con presteza ante el llamado. Luego el secretario convocó a Patagonio Tucumán y Bandoneón, quien respondió con su acento característico y una actitud un tanto desafiante. El juez, notando una falta de respeto en las formas del argentino, le impuso una multa inicial de 10 pesos y le ordenó ocupar su lugar. Finalmente llegó el turno del personaje más recurrente y polémico de aquella corte, José Candelario Tres Patines. Tres Patines entró con su habitual confianza, observando a su alrededor y preguntando con ironía si el policía de siempre se había derretido. Su sorpresa ante la presencia de caras nuevas en la vigilancia fue respondida con sequedad por el juez, quien le aclaró que el personal era rotativo. Tres Patines, intentando ganarse la simpatía del magistrado, mencionó que ya tenía confianza en él, pero este gesto solo le valió una multa de 25 pesos por su atrevimiento. El juez, entrando en materia, quiso saber qué había hecho Tres Patines en esta ocasión. El acusado, con su habitual verborrea, intentó minimizar los hechos, afirmando que no era nada y que Angelita, la demandante, parecía haberla tomado con él. Sin embargo, Ángela intervino rápidamente para denunciar que el hombre le había estafado 500 pesos. Tres Patines se defendió alegando que él era incapaz de tal acto, corrigiéndose luego al término incapaz ante la observación del juez. El magistrado, conociendo bien el historial del sujeto, comentó con sarcasmo que Tres Patines era capaz de robarle los calcetines a cualquiera sin quitarle los zapatos. La disputa continuó entre risas y multas adicionales. Angelita relató cómo había visto un anuncio en el periódico sobre la pajarería de Tres Patines, donde se prometían cotorras que hablaban muchísimo. Movida por la soledad, ya que su hija se había marchado a Miami, decidió comprar una de esas aves para tener compañía en su hogar. Tres Patines confirmó que efectivamente tenía una pajarería donde vendía toda clase de aves canoras, desde bisontes y canarios hasta cardenales y papagayos. No obstante, las acusaciones no se limitaron a la cotorra, también surgieron sospechas sobre la procedencia de las gallinas y pavos que vendía el establecimiento. Patagonio Tucumán, presente en calidad de perito veterinario, intervino en la discusión. Tras un intercambio de palabras poco amistosas con el juez, que le costó 20 pesos de multa por sus quejas, el argentino reveló que el animal vendido a Angelita no era lo que parecía. Tres Patines, tratando de desviar la atención, mencionó que tenía un loro que insultaba a Patagonio cada vez que pasaba por su casa, lo que provocó una amenaza de muerte contra el ave por parte del argentino. El juez, viendo que la situación se descontrolaba, impuso más multas y exigió volver al tema central, la estafa de los 500 pesos.
Angelita explicó que la supuesta cotorra era muy fea y que Tres Patines tardó más de 3 horas en convencerla para que la comprara. Ella esperaba que el animal hablara, pero la criatura permanecía en absoluto silencio. Tres Patines se defendió con una lógica retorcida. El anuncio decía cotorras hablando muchísimo, pero él sostenía que el que hablaba muchísimo era él mismo para poder realizar la venta, no el animal. El momento de la verdad llegó cuando Patagonio describió el examen que le hizo al ave. Al bañarla con agua y jabón para refrescarla, la pintura verde se desvaneció, revelando que el animal no era otra cosa que un murciélago pintado. Ante la estupefacción de los presentes, Tres Patines intentó justificarse diciendo que su madre, Mamita, era quien preparaba los lotes de aves y que quizás se había colado un fenómeno de esos. Incluso llegó a mencionar otros casos absurdos, como un cangrejo pintado de amarillo que fue vendido como canario. El juez, agotado por las excusas inverosímiles y las constantes interrupciones, decidió que ya había oído suficiente. El ambiente en la corte se volvió tenso cuando Tres Patines y Patagonio comenzaron a retarse a un duelo de boxeo en plena sala. El magistrado, imponiendo el orden con una serie de multas que ascendieron rápidamente a cientos de pesos, mandó a callar a todos para dictar su sentencia final. Con un tono solemne y una rima que sentenciaba el destino del acusado, el juez declaró que era una cuestión de razón legal y justicia que Tres Patines devolviera el dinero íntegro a la señora por aquel engaño animal. Concluyó que aunque la ley a veces pareciera errar, siempre perseguía fines nobles. Por lo tanto, el amigo Tres Patines fue condenado a cumplir 7 veces su castigo, dejando una vez más una lección sobre la honestidad y las consecuencias de intentar burlar la buena fe de los demás. La sesión terminó con el característico asombro de Tres Patines ante la magnitud de su propia suerte, mientras la justicia prevalecía en aquella tremenda corte.